Y como saben todos ustedes, hemos vuelto muchos así con los achaques de la Semana Santa. Pues qué mejor que recibir hoy la visita de nuestro médico de cabecera, David Mariscal, que seguro, Julia Carrerero, buenos días, que nos va a proponer uno de esos temas que interesa a toda Castilla-La Mancha, ¿que sí? Sobre todo a mujeres, Alfonso. Y haz caso al director, que es que estás muy parlanchina, Alfonso. Sobre todo a mujeres. 1 de cada 4 mujeres, nos ponemos serios, padecen osteoporosis y me encuentro en la mejor compañía. David Mariscal, buenos días. Muy buenos días, Julia. Gracias por venir. Faltaría más. Que casi se nos queda de vacaciones de Semana Santa. Una enfermedad de la que hablaremos en nuestra consulta hoy. Hablaremos de sus causas, hablaremos de sus síntomas, porque además es una enfermedad silenciosa, es difícil diagnosticarla. Sí, la verdad es que a medida que pasa el tiempo, el hueso va perdiendo densidad, minerales, y entonces el hueso se hace más porótico, de ahí, más poroso, de ahí el nombre osteoporosis. Pero sobre todo hablaremos de cómo prevenirla, que es lo importante, y qué importante, además, tú que eres nutricionista, David, es la alimentación para todo. Bueno, para todo. Somos lo que comemos y esto es una evidencia, cada vez lo tenemos más claro. Y para la osteoporosis no podía ser menos. Ya todo el mundo está interpretando que la osteoporosis es una enfermedad de personas mayores, de mujeres mayores, pero tenemos que empezar a prevenirla desde edades como tú, de mujeres jóvenes que tienen que empezar a hacer acopio de calcio para cuando lleguen a esa edad que es la menopausia, que puede variar entre los 45. ¿Qué alimentación, perdona David, qué alimentación recomiendas? Bueno, sobre todo aquella que sea rica en calcio, y la vitamina D no nos debemos olvidar porque es la que va a ayudar a mejorar esa absorción. Por tanto, este bodegón que tú has preparado aquí hoy son alimentos pues, que son típicos, donde vamos a encontrar tanto el calcio, como podemos encontrar los pescados azules, que también además del calcio de la raspita, en este caso de las sardinas, que también se debe comer, nos va a aportar vitamina D, las espinacas, los lácteos, porque son, como ya sabes, ricos en calcio. Cuanto más curado sea un queso, más calcio llevará, también más grasa, pero bueno, eso es bueno. Y las almendras, que es un aperitivo magnífico y que para todas las personas que puedan padecer o que puedan padecer osteoporosis es muy recomendable. Pues hasta 2,5 millones de mujeres la padecen, he leído, David. Así que si tienen cualquier duda sobre si padecen osteoporosis o tienen delicados sus huesos, 925 28 87 91, el doctor Mariscal atenderá todas sus dudas. 12:22, ya estamos con nuestro médico de cabecera, doctor Mariscal. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenos días. Bien, la Semana Santa, chicos, muy bien, muy bien. Bien y santa, bueno, las dos cosas. Pues fantástico. Osteoporosis, 925 28 87 91, un tema que afecta a muchísimas personas en Castilla-La Mancha, sobre todo a mujeres, así que no duden en llamarnos si tienen cualquier duda o consulta con nuestro doctor Mariscal. Doctor, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, de hecho le llamaban el ladrón silencioso a principios de siglo, porque no sabía muy bien por qué, sin aparentes síntomas, de repente una mujer tenía mayor predisposición a las fracturas óseas, bueno, se rompía un hueso y no sabían por qué, hasta que tuvimos la posibilidad de estudiar esos huesos y darnos cuenta que poco a poco se iba perdiendo esa densidad mineral ósea, ¿no? Que es lo que es en definitiva la osteoporosis. Claro, pero lo más importante es saber y conocer a tiempo esta enfermedad que, como bien dices, afecta sobre todo a las mujeres. ¿Qué porcentaje tenemos de padecer una osteoporosis? Bueno, pues ¿y a qué edad? En España aproximadamente hay 3 millones de personas afectadas y de esos 3 millones de personas, 2,5 millones son mujeres y el resto son hombres. Para que te hagas una idea, que es una enfermedad que siempre estamos pensando en las mujeres y por eso tiene una alta influencia hormonal. El hombre no padece esa deprivación de estrógenos que le pasa a la mujer cuando llega a la menopausia y por eso es más frecuente en la mujer. Pero ojo, que el hombre también la padece. Ojo los hombres que nos están viendo que dirán, no, esto no va conmigo, y pues sí, señor, también va con usted porque lo padecemos mujeres y hombres. 925 28 87 91, cualquier duda que tengan, el doctor Mariscal la responde. Vamos a hablar también de alimentos fundamentales para la osteoporosis, pero hay que preguntarle también al doctor Alfonso por los factores de riesgo que también existirán. Sí, efectivamente. Hay una serie de factores de riesgo que los vamos a evaluar, primero con una densitometría ósea, que es esa máquina que hemos visto aparente en el reportaje que estamos viendo ahora, que lo que va a medir es precisamente eso, la densidad mineral ósea. Nos va a decir cómo están de frágiles o de fuertes nuestros huesos. También una historia personal de fracturas anteriores. Una persona que tiene alguna fractura va a tener más posibilidades de fracturas. Una historia familiar de las fracturas. Hay un componente genético altísimo en la osteoporosis, ya que la masa ósea viene definida por los genes, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y el tabaquismo.
el tabaquismo es uno de los elementos, quizás de los enemigos mayores de la osteoporosis, al igual que, por ejemplo, esto va a sonar raro, pero el pesar muy poco. El ser una persona muy delgada, una mujer muy delgada, puede también producir con mayor facilidad osteoporosis que una persona que tenga algunos kilitos más. Ya que he dicho lo de genética, ¿es hereditario? Bueno, hereditario querría decir que siempre lo vas a heredar, pero hay una mayor predisposición genética si en tu familia ha habido, en las mujeres, osteoporosis, es muy frecuente que la descendencia femenina tenga mayor predisposición. Y otra pregunta, ¿qué importancia hay que darle? Me gustaría saber, ¿y cómo se diagnostica? Lo hemos dicho, nuestros factores de riesgo con la densitometría ósea, que es esa maquinita que a partir de los 45 años recomendamos que se haga por lo menos una vez al año o cada 2 años, y nos va a medir exactamente el espesor de ese hueso. El hueso, seguro que las amas de casa que están en casa y todas las personas que han hecho alguna vez algún cocido saben que el hueso tiene 2 estructuras, una por fuera que es la corteza, el hueso cortical, y otra por dentro que son como pequeñas trabéculas que se llama hueso trabecular. Ya lo estamos viendo, además, en las imágenes, cómo se queda ese hueso. Claro, porque la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, ¿verdad, doctor Mariscal? Exactamente. Que a lo mejor ustedes mismas tienen y ustedes mismos y no saben que la están padeciendo. Por eso es importante este tema hoy que traemos a nuestra consulta, porque también la prevención es fundamental. Bueno, tú piensas que los síntomas, lo que va a ocurrir es que poco a poco se pueden fracturar las vértebras y eso lo vamos a notar más, puede haber dolor o no. Cuando se fracturan las vértebras, pues vamos viendo que poco a poco se va encorvando esa persona, que poco a poco va perdiendo altura, talla, esa persona, y dicen, bueno, tú vas para arriba, yo ya voy para abajo. Bueno, literalmente ocurre así. Se van acortando esas vértebras, se va curvando, una cifosis, se va curvando eso que se llama antiguamente la joroba de viuda, que bueno, poco a poco se va echando para adelante, la horizontalidad de la mirada se pierde y poco a poco va bajando, y todos esos signos son por la osteoporosis. Algunos, como digo, pueden manifestarse con dolor y otros simplemente van pasando y lo dan como por hecho, ¿no? También el tórax se acorta, debido a eso se acorta, por lo tanto, una persona que pesa lo mismo puede parecer que está más hinchada porque protruye hacia afuera el abdomen. Entonces, todas estas características pues nos hacen pensar que esa mujer pues padece osteoporosis. ¿La artritis tiene algo que ver con la osteoporosis o absolutamente nada? No, la artritis puede aparecer en cualquier momento de la vida, independientemente del estado de los huesos. Es una destrucción de las articulaciones, en concreto de las manos generalmente, pero puede aparecer en otras zonas. Pero la osteoporosis es que poco a poco el hueso va perdiendo ese calcio, esos minerales, y se va abriendo, como hemos visto en esa representación, se va abriendo como más, se va haciendo más poroso, en definitiva. Y aquí tenemos los alimentos, doctor, fundamental, porque claro, cuando éramos pequeños siempre nos decían, hay que tomar calcio, el calcio es muy importante, la abuela no tomó calcio y ahora se le ha roto la cadera, bueno. Que son, ¿verdad? Se dice en los pueblos y a veces pensamos que esas cosas no tienen sentido, pero que tienen toda su... Y además, como hemos dicho antes en la introducción, pensamos siempre en osteoporosis y en calcio cuando ya casi ya no nos queda otro remedio que esperar lo que sea, la osteoporosis o no, pero tenemos que empezar a invertir en calcio, es decir, ya con edades como la tuya, incluso antes, empezar a consumir alimentos que lleven calcio, que es como una especie de banco, que vamos guardando ese calcio en nuestros huesos, que es el banco, y cuando llegamos a la menopausia, que es cuando desaparece la regla, tenemos un buen balance de calcio en nuestros huesos y por tanto no lo empezamos a perder. ¿Y qué tomamos para enriquecer ese calcio que nos hace falta? Hay 2 elementos que son muy importantes. Uno de ellos, evidentemente, es el calcio. Es como si dijéramos los ladrillos, ¿no? Los ladrillos para poder hacer ese hueso más fuerte. Y lo vamos a encontrar pues tanto en espinacas como en los pescados azules, en este caso la sardina, que yo recomiendo a todo el que sabe una latita de sardinas que además se tome la raspa. Hay mucha gente que las limpia, mi padre es una persona que es como un cirujano, el hombre limpia y todo. Yo me quito la raspa siempre. No, hay que comérsela porque ese calcio es buenísimo para no se la quiten las sardinillas, las más chiquititas, que me hago unos bocatas fantásticos. No, hay que comérselas, a las pequeñas. Las grandes no, las sardinas grandes. Que te ahogas. Hay que quitar a las chiquitillas, la sardinilla esa chiquitina, que me encanta, esa sí la dejo. La dejas para comer. Incluso para los niños cuando son un poquito mayores hay que aprovechar esa... También por el crecimiento. Las almendras y el queso. El queso, cuanto más curado sea, tiene más calcio. También tiene más grasa, eso lo hemos dicho en alguna ocasión, pero tiene más calcio. Y la grasa también tiene mucho que ver porque también en esa grasa, o el aceite, o el pescado, o en la yema del huevo, está la vitamina D. La vitamina D es la que va a permitir que podamos fijar ese calcio, podamos absorber bien el calcio y que nuestros huesos se fijen mejor. ¿Cómo la vamos a obtener? No solamente en la alimentación, sino también cuando salimos a dar un paseo, que vamos a decir que es muy importante también, ahora explicamos el porqué, vamos a adquirirla de la luz solar.
Ahora hablamos de más alimentos, pero antes quiero que respondas, doctora, a una pregunta que nos hacía Pilar de Yepes. Ella está operada de rodillas y dice que adelgaza y engorda casi en una frecuencia muy pequeña. Entonces, no sabe por qué se produce eso en su cuerpo y además ella está preocupada si se puede afectar también a sus huesos, esos cambios tan importantes que está teniendo en el peso. Pierde peso, gana y pierde peso, pero por algún motivo en especial en principio no sabemos. dice que no sabe, que es un poco su metabolismo que funciona lo que hemos de esa manera. Lo que hemos dicho suelen ser personas que ya de por sí son muy delgadas, no personas que hayan perdido peso de golpe, ¿no? Tú piensas que una persona que está inmovilizada en una cama durante un año puede perder hasta el 40% de la masa ósea. Por tanto, ya os estaba advirtiendo que el sedentarismo es otro gran enemigo de la osteoporosis. Hay que moverse, hay que caminar, incluso determinados ejercicios con pesas pequeñas, eso sí, porque lo que va a hacer es que va a facilitar ese proceso de remodelación del hueso. Si yo estoy cargando con mis brazos y algo de peso, lo que estoy haciendo es que el hueso se vaya preparando para recibir más peso y por tanto aumenta la remodelación y aumenta la mejora de ese hueso. Caminar y algo de peso siempre hay que hacer. Me parece muy importante, que lo he leído ayer precisamente, la osteoporosis no avisa. Generalmente, ya cuando tenemos una fractura es cuando entendemos que tenemos osteoporosis. ¿Habría que hacerse alguna revisión anual o no? Para la densitometría, las mujeres a partir, ya digo, de la menopausia tienen que hacerse su densitometría, aparte de sus revisiones ginecológicas, porque ahí es donde vamos a averiguar cómo está. En esos momentos nos encontramos que un 80% de las personas que han padecido una fractura no sabían que tenían osteoporosis. O sea que muchas de esas personas no se han hecho esas revisiones que deben hacérselas. O sea que seguramente, y eso es un factor que hay que tener en cuenta, si usted tiene esa frecuencia en las fracturas, que ha tenido muchas fracturas a lo largo de su vida, ahí es un factor de riesgo y que quizás debería un síntoma de ir al médico a consultarlo. Por supuesto. Hablamos también, además de la osteoporosis y de la osteopenia, ¿qué tiene que ver con la osteoporosis? Digamos que la osteopenia es el paso previo. Hay varios escalones hasta llegar a la osteoporosis. La osteopenia quiere decir que se pierde hueso, pero que no llega al grado de hacerse el hueso poroso. Por tanto, la masa ósea se va perdiendo, osteopenia 1, osteopenia 2 y luego ya osteoporosis. El tercer grado sería, o sea, que una persona que padezca osteopenia tendría muchas papeletas de tener osteoporosis. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuando identificamos... identificamos... eres joven, ¿verdad? También puede aparecer cuando eres joven, efectivamente. Lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos identificado eso, dar un tratamiento para que eso no ocurra. Los tratamientos fundamentalmente van encaminados a que no se pierda hueso, a aportar calcio y luego, como yo digo siempre a los pacientes, una cosa es el ladrillo y otra cosa es el cemento. O sea, el ladrillo lo ponemos, pero sin cemento eso no se fija. No hace nada. Por tanto, hay que fijar también ese calcio. ¿Y cómo podemos saber si el cemento ha fijado? Si ha funcionado el tratamiento. Efectivamente, pues después de un año de tratamiento, según los fármacos, a veces 2 años, hay que volver a revisarlo y ver cómo se ha ganado esa masa ósea. Y ahí podemos decir que ese hueso está mejorando, ¿no? Pero vamos, que casi que es recomendable para un porcentaje altísimo de mujeres. O sea, a partir de los 45 años y hombres, a partir de hay que hacerse esa revisión. A partir de los 45 hay que hacerse de todo. Tú piensas... Es verdad, a partir de los 45, ¿qué pasa, doctor? Que yo me voy a acercar a los 40. Pues que tenemos que cuidarnos más, pero no pasa nada, es una edad magnífica. Yo creo que en el caso de la mujer los 40 años es la mejor época de su vida, bajo mi punto de vista, y la del hombre los 35-40. Y a partir de ahí, simplemente cuidarnos más a menudo. O sea, lo que digo, yo estoy hecho un fenómeno, puedo correr una maratón. Ojo, una revisión previa. No, es que yo puedo subir tan... Ojo, vamos a ver cómo están las articulaciones. Es que corriendo nos podemos fracturar sin venir a cuento cualquier hueso. Sobre todo fracturas de estrés. Sí. De tanto subir y bajar, nuestro peso sobre las articulaciones, podemos producir problemas en los pies y también en las rodillas. Por tanto, hay que, siempre que vayamos a hacer un ejercicio, valorar cómo está nuestro estado de salud antes. Mucha gente que nos está viendo y que tiene personas mayores en casa, sus padres ya mayores, y tienen ese miedo a romperles algo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos prevenir eso? Porque ¿cuántas personas hay que yo siempre he escuchado en mi pueblo? Se rompen la cadera y dicen, ya no levanta cabeza a la mujer. Claro. ¿Qué pasa ahí? Claro, primero, esa persona seguramente está mucho tiempo sin moverse y por tanto cuando se ha roto la cadera ya sí que ya no se va a mover. Tenemos que evitar eso, tenemos que hacer que nuestros mayores caminen todos los días del orden de 25 o 30 minutos, hacérselo fácil, que no sea unas cuestas, que sea en llano, que el zapato sea cómodo, ojo con las alfombras en casa, que se tropiezan y se caen, ojo con las bañeras, hay que desechar las bañeras ya a partir de ciertas edades. Y se pone un pie de ducha niños, al ras. Exactamente, los niños pequeños, pues sí, a lo mejor una bañera nos viene bien, pero cuando ya cumplimos unos años, esa bañera fuera es mucho más fácil, incluso hay algunas que vienen con un asientito para que se sienten, se laven y, por supuesto, antideslizante en el suelo de la bañera y del baño.
Que no se nos olvide que luego al salir es cuando se producen muchas veces los accidentes. La prevención fundamentalmente va encaminada a eso, a evitar las caídas. Y sobre todo tener una alimentación sana en el que no falten pues un bocadillo de sardinillas por la noche que sientas Muy rico estupendamente, todo. ¿verdad que Yo sí? te voy a decir una cosa que la gente no sabe. A ver. Y es que el café, que tanto nos gusta y que tanto abusamos de él, es otro enemigo de la ¿Qué me osteoporosis. dices? Muchos cafés lo que van a hacer es que ayude a eliminar el calcio por la orina. Y eso hace que cada vez perdamos más calcio en nuestros huesos. O sea, que menos café. Menos Bueno, café, pues, menos cafeína. sal, que también pasa lo Madre mía, mismo. me estás poniendo bien, ¿eh? Esas dietas hiperproteicas que van ricas en proteínas, tal, también hay que evitarlas Cuidado con esas dietas. para este tema. Es decir, que la alimentación es muy importante una vez más. Bueno, pues una vez más nos ha ilustrado usted de lujo, doctor Mariscal. Ha sido un gracias, auténtico Muchísimas placer. gracias. Nos vemos Gracias, doctor Mariscal. próximo Nos vemos martes. el próximo Si Dios martes. quiere, aquí estaremos. Yo espero que la gente que haya estado hoy pendiente de nuestra consulta, pues a partir de Haya tomado ahora nota. se haga su desintrometría y sobre todo cuide la alimentación, que es lo más importante. Eso te voy a Doctor, decir. Y además muchas que yo gracias. tengo la manía de tomarme el café todos los días